Conozcamos la apasionante historia de Caracas entre 1830 y 1870, donde la influencia de José Antonio Páez y los desafíos de la época se entrelazan para revelar un panorama intrigante de transformación. Desde el establecimiento de Caracas como la capital hasta los factores que limitaron su desarrollo, cada detalle revela una ciudad marcada por enfermedades, conflictos y escasez. Realicemos este viaje a través de los cambios sociales y culturales de la segunda mitad del siglo XIX, bajo la modernizadora influencia de Antonio Guzmán Blanco, donde nuevos espacios públicos y ornamentos pintan un escenario de esperanza en medio de las cicatrices del pasado. Descubramos cómo la historia de Caracas se entreteje con los desafíos y los triunfos de su evolución, atrayendo la atención con cada giro inesperado. Comencemos. Vamos a realizar este viaje a través del tiempo para explorar la apasionante historia de Caracas entre 1830 y 1870, un periodo marcado por la influencia de líderes como José Antonio Páez y la lucha por la transformación de la capital. En el Congreso Constituyente de 1830, convocado por Páez y realizado en Valencia, se consagró a Caracas como la capital definitiva de la República en 1831, marcando un hito crucial respaldado por figuras destacadas como Ángel Quintero y Diego Bautista Urbaneja. Sin embargo, a pesar de este cambio trascendental, Caracas experimentó una transformación urbana limitada hasta 1863, según revela un impactante informe del Colegio de Ingenieros en 1869. Este documento, basado en un censo comparativo en 1834, pinta un retrato desolador de una ciudad con un crecimiento demográfico limitado, calles en mal estado, escasez de edificaciones públicas y opciones de transporte, y una falta generalizada de esparcimiento. Aun cuando Páez sentó las bases para la transformación al establecer a Caracas como la capital, el desarrollo significativo se retrasó hasta la segunda mitad del siglo XIX bajo el gobierno de Antonio Guzmán Blanco. Sigamos explorando la fascinante historia que nos transporta a una ciudad con limitaciones y estancamiento, mientras vislumbramos el potencial de una transformación futura. Este viaje es para descubrir cómo la influencia de estos líderes y las circunstancias esculpió el destino de Caracas y allanó el camino hacia cambios que la impulsarían hacia la modernidad. ¿Disfrutan del contenido? Suscríbanse al canal. Esta acción representa un apoyo invaluable de parte de ustedes para este proyecto. Al sumergirnos en la cruda realidad de Caracas durante la primera mitad del siglo XIX, donde la combinación de factores socioeconómicos y culturales desafió el florecimiento de la ciudad, con un crecimiento poblacional lento entre 1825 y 1869, Caracas enfrentó la dura carga de numerosas enfermedades endémicas y epidémicas, así como una impactante alta tasa de mortalidad infantil. Todo ello agravado por conflictos armados que dejaron su huella en la comunidad. La ciudad, descrita por viajeros y diplomáticos extranjeros como carente de infraestructura básica, sufrió de calles en mal estado, falta de higiene, un sistema de transporte prácticamente inexistente, escasas edificaciones públicas y un desordenado mercado en la Plaza Mayor. La lenta reconstrucción de los edificios religiosos dañados por el devastador terremoto de 1812 añadió más peso a la carga de una comunidad que luchaba por florecer. La educación también se vio afectada por la falta de inversión, con más de la mitad de las parroquias de la provincia de Caracas careciendo de escuelas públicas en 1847, escasez de maestros, instalaciones adecuadas, así como material de enseñanza. Esta limitación tuvo su reflejo en el acceso restringido a la cultura, donde las actividades culturales eran escasas y la educación musical era un privilegio reservado en gran medida para las élites, perpetuando una brecha en el acceso a la educación y la cultura.
Esta combinación de desafíos en la salud pública, infraestructura, educación y cultura arroja luz sobre las duras circunstancias que limitaron el desarrollo de Caracas durante la primera mitad del siglo XIX, desafiando las expectativas y revelando una historia de lucha y superación que continúa resonando a través de los tiempos. ¿Qué impresión te genera este relato? Déjamelo saber en los comentarios. El deslumbrante y asombroso renacimiento de Caracas durante la segunda mitad del siglo XIX, bajo la influencia modernizadora de Antonio Guzmán Blanco, fue el período que marcó el punto de inflexión en la vida social y cultural de la ciudad. El horizonte de Caracas se transformó con la apertura de nuevos espacios públicos y una revitalización impresionante. La ciudad, que durante casi 30 años se mantuvo relativamente invariable, fue adornada con una ornamentación nueva y asombrosa, inyectando un aire de modernidad y renovación que fascinó a propios y extraños. A medida que las cicatrices del pasado, como las ruinas del devastador terremoto de 1812, se desvanecían lentamente, Caracas se preparaba para un renacimiento glorioso. Sin embargo, en medio de esta euforia por el renacimiento, las cicatrices del pasado y la inestabilidad política aún acechaban. En 1852, las ruinas del terremoto recordaban a la ciudad su resistencia ante la adversidad, mientras que la invasión del Congreso de la República por hordas militaristas en 1848 ponían de manifiesto la inestabilidad política que caracterizó este candente período. Pero no todo estaba perdido, ya que estas pruebas solo sirvieron para forjar el camino hacia un destino grandioso. Bajo el liderazgo incansable de Antonio Guzmán Blanco, Caracas se había encaminado hacia una nueva era de esplendor y progreso. Los días oscuros quedaron atrás, mientras la ciudad se preparaba para abrazar un futuro resplandeciente, donde la modernidad, la cultura y la prosperidad se alzarían como emblemas de su triunfo sobre la adversidad. Así, la segunda mitad del siglo XIX se convirtió en un capítulo emocionante y edificante en la historia de Caracas, marcando su ascenso hacia un glorioso renacimiento que resonaría a través de las generaciones venideras, trayendo consigo una gratificación emocionante y una promesa de grandeza eterna. ¿La historia te impactó? Comparte este video para que más personas la conozcan. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia y el legado de este emblemático lugar, tanto como yo al guiarte en este recorrido. Si disfrutas de nuestro contenido, considera apoyarnos a través de PayPal para seguir creando historias emocionantes. Comparte esta historia con tus seres queridos, comenta tus impresiones y cuéntame qué aspectos te han parecido más interesantes. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras aventuras y sobre todo, suscríbete a este canal, es completamente gratis. Esto representa un apoyo invaluable de tu parte a este proyecto. Además, sígueme en redes sociales para descubrir más datos interesantes publicados antes de los videos en YouTube. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros. Conozcamos la apasionante historia de Caracas entre 1830 y 1870, donde la influencia de José Antonio Páez y los desafíos de la época se entrelazan para revelar un panorama intrigante de transformación. Desde el establecimiento de Caracas como la capital hasta los factores que limitaron su desarrollo, cada detalle revela una ciudad marcada por enfermedades, conflictos y escasez. Realicemos este viaje a través de los cambios sociales y culturales de la segunda mitad del siglo XIX, bajo la modernizadora influencia de Antonio Guzmán Blanco, donde nuevos espacios públicos y ornamentos pintan un escenario de esperanza en medio de las cicatrices del pasado. Descubramos cómo la historia de Caracas se entreteje con los desafíos y los triunfos de su evolución, atrayendo la atención con cada giro inesperado. Comencemos.